Estamos hablando del paro del PIT-CNT, el primer paro 24 horas, el primer paro general en el gobierno de Tabaré Vázquez en este año. Y bueno, tiene que ver con la presentación de la rendición de cuentas y dicen que no tuvieron ámbitos de negociación. Ya vamos a hablar de estos reclamos y cómo va a ser la jornada, pero Pablo, antes recordemos los servicios que paran hoy. Sí, señor. Hay paro en el transporte, como decíamos, en el urbano, suburbano e interdepartamental. Desde anoche, CUTSA y COPSA tienen servicios de emergencia. En algunos casos se manejan 60-70% de la flota. El gremio del taxi también convoca a parar, o sea que va a ser también muy difícil encontrar alguna unidad. Hay paro en salud pública y privada, solamente se atienden emergencias y operaciones oncológicas ya agendadas. Y se va a desarrollar también paro en la educación tanto pública como privada y no abren ni bancos, ni oficinas públicas, ni juzgados. La concentración que convoca el PIT-CNT es frente a la universidad a las 11 de la mañana. Bien, y ya estamos con José Lo López, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también Secretario General de COFE. Buenos días, ¿cómo estás, José Lo? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente. Bueno, ¿qué acatamiento esperan para hoy? Bueno, nosotros esperamos un acatamiento masivo, ¿no? Como son estos paros generales de 24 horas. Este paro particularmente fue votado por unanimidad en la mesa representativa del PIT-CNT, por lo cual, digamos, también tiene esa fuerza adicional. Otros paros que han tenido un alto acatamiento no han tenido, digamos, el respaldo de la unanimidad de los sindicatos del PIT-CNT, en este caso sí. Y bueno, nosotros creemos que va a ser de un alto acatamiento. Por supuesto que todavía no se puede hacer una evaluación, pero yo solo en el trayecto que hice de mi casa acá vi que había mucho menos movimiento que lo que hay normalmente en una jornada que no hay paro. Pero bueno, eso se estará evaluando sobre el mediodía, más o menos como fue va a haber una conferencia de prensa del PIT-CNT a las 11, y bueno, allí se va a estar más o menos monitoreando cómo viene la mano. Claro, la gran calentura puede ser que el gobierno haya presentado 10 días antes en el Parlamento la rendición, como que fue lo que se manifestó, ¿no? Que estaba muy mal, había dicho. Que cerró los ámbitos de negociación. Y eso. Y sí, fue un portazo a la negociación colectiva, ¿no? El Poder Ejecutivo normalmente lo que ha planteado en los años anteriores era que el problema que tenía para poder negociar con los sindicatos que de alguna manera estamos involucrados directamente con la rendición de cuentas, era que los plazos no le daban, porque es imposible negociar. Ustedes imagínense, en la actividad privada, los consejos de salario, en cualquiera de las ramas que tiene menos tiempo para negociar, supera los 2 o 3 meses. En el sector público, sobre todo en materia de rendición de cuentas, son 15 días de negociación. Es imposible ponerse de acuerdo y aparte es violatorio de la propia ley de negociación colectiva en el sector público, que establece claramente de que las leyes presupuestales son materia de negociación colectiva. Y en este caso, evidentemente, lo que se demostró con la acción del gobierno no es que no den los tiempos para negociar, sino que lo que quiere concretamente es no negociar con el sector público, y que en definitiva suceden estas cuestiones cuando se viene de un año aparte como el anterior, donde hubo un importante ajuste fiscal, un ajuste fiscal que determinó que sobre todo los servicios sociales y fundamentalmente el trabajo fueran los que pagaran ese ajuste fiscal, ¿no? Mientras que para el gran capital sigue habiendo unas exoneraciones que son realmente llamativas y que de ahí se podrían de alguna manera obtener recursos para de alguna manera brindar, digamos, esa distribución de la riqueza que es fundamental. José, esos aumentos de impuestos, ese ajuste fiscal, tiene que ver con los niveles de gastos que tiene el país, y el PIT-CNT pide más gasto todavía. Es como, ¿cómo hacemos para gastar más si los ingresos no dan? Bueno, el PIT-CNT pide más gastos, sobre todo en el orden social y en lo salarial, por supuesto, pero también entendemos de que hay de dónde sacar esos recursos. Es lo que yo decía recién. ¿De dónde? Si uno ve, por ejemplo, en el gran capital, las exoneraciones tributarias que tiene, sobre todo las empresas de gran porte y las multinacionales, cuando en realidad se hace un ajuste fiscal que lo paga directamente el trabajo en el 90%. Pero hay de dónde sacar, porque hay margen, se está perdiendo por empleo. Ejemplo, ayer terminaron negociando a favor los trabajadores de tienda inglesa, pero había 1000 puestos de trabajo en riesgo. Hay un montón de empresas del sector privado que han cerrado. Las empresas no parecen estar en un momento de mucho margen de ganancia, o por lo menos el que tienen lo cuidan, y si tienen que subir sueldos, eliminan salarios, horas extras, no toman un trabajador nuevo. Bueno, habría que ver eso, ¿no? Nosotros tenemos algunos estudios que ha hecho el propio Instituto Cuesta Duarte, donde sobre todo en años anteriores la ganancia que han tenido
las grandes empresas, realmente ha sido ganancias siderales, ¿no? La brecha entre los deciles más complicados de la sociedad y donde se de alguna manera concentra la riqueza, sigue ampliándose. Por lo tanto, los ricos son más ricos y no se cumple con el precepto que fue campaña electoral de la fuerza política que está en el gobierno. ¿Qué era lo que decía el Frente Amplio en su campaña electoral? Va a pagar más el que tiene más, no el que gana más. El que tiene más. Y hoy está pagando más el que gana más. Porque hay trabajadores. Primero, tenemos 500.000 de uruguayos que ganan menos de 20.000 pesos. Eso realmente es un elemento que está arriba de la mesa. Por lo tanto, me parece que solo con eso, evidentemente, se ve cómo está la redistribución de la riqueza en nuestro país. Y después tenemos grandes empresas multinacionales y algunas nacionales, pero de gran porte, que tienen exoneraciones tributarias que uno no las logra entender. Porque no es que si le sacan esas exoneraciones tributarias se van a ir del país. Eso antes se decía, por ejemplo, que los aumentos salariales iban a generar más inflación. Bueno, eso ha quedado demostrado que no es así, porque ha habido un crecimiento del salario, más allá que todavía tenemos más de 500.000 uruguayos que ganan menos de 20.000 pesos, pero ha habido un crecimiento del salario real de los uruguayos, sin embargo la inflación ha decaído. O sea, ese verso que se construía por parte de algunos sectores del propio gobierno y de la oposición también, ese verso ya quedó desvirtuado. Ahora, es discutible, Joselo, ¿no? Bueno, no es discutible, porque sí, es discutible. El gobierno dice que el salario real creció. Sí, el salario real creció y la inflación no es que bajó, sino que se desaceleró. Pero atribuir una cosa causa-efecto a la otra es un razonamiento lineal que no tiene sustento. La atribución no la hacíamos nosotros, la hacía el gobierno. No, ahora la estás haciendo vos. No, yo digo que ese verso que se decía, que para mí era un verso, concretamente, de que si el salario aumenta, la inflación también aumenta. En realidad, en los hechos se ha demostrado que no ha sido así. No, lo que dice es que es un elemento más que suma a la inflación, pero puede bajar la inflación por otras causas, que es lo que ha pasado. Bajó porque el dólar se frenó, bajó porque las frutas y verduras estuvieron muy baratas, y eso hizo que el aumento de los trabajadores fuera mayor y apretara también la situación de muchas empresas, no las grandes, pero sí las medianas y las pequeñas, que también pagan impuestos, y eso ha hecho que mucha gente se quede sin trabajo, Joselo. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo en estos últimos 2 años, o el PIT-CNT no sabe eso. No, ¿cómo que no lo sabemos? Es una de las preocupaciones que tenemos. Pero hay varias cuestiones. Nosotros, el PIT-CNT ha planteado un proyecto, digamos, alternativo para esta rendición de cuentas, donde se planteaba dónde se podían sacar los recursos. Ajá. Dentro de los recursos, de los recursos que se podían tomar para la gran inversión pública, que para nosotros es fundamental en materia de generar puestos de trabajo de calidad, de buen salario, que permitan el desarrollo humano de cada una de las personas, estaba el planteo concreto de tomar parte de las reservas para hacer una inversión directa en obra pública que eso le diera impulso a la industria para que no se pierdan los puestos de trabajo que se están perdiendo, fundamentalmente en la construcción, sí, o en los sectores que de alguna manera ha decaído el crecimiento. O que se ha detenido, digamos, o se están perdiendo puestos de trabajo. En ese caso, el gobierno definió de que eso lo desestimó totalmente ese planteo, sin embargo, utilizó mucho más de lo que decía el PIT-CNT para controlar que no suba el dólar, ¿no? Y se utilizan las reservas para justamente tratar que el cambio, digamos, no se tenga una situación que pueda generar otro compromiso de competitividad y que genere situaciones que, bueno, que pueden ser complicadas para el gobierno. Bien. Entonces, en ese sentido, yo crecí. Nosotros creemos claramente que tiene que haber una mejor redistribución de la riqueza en el sentido de que los que tienen más deberían aportar más para poder desarrollar políticas sociales en materia de salud, de vivienda, fundamentalmente de educación, que son las cosas que más se reclaman en estos momentos. Bien, José, lo más allá del paro del PIT-CNT en el día de hoy
de algo que los une, que son los reclamos. Esta semana no podemos dejar de preguntarte por una polémica que hubo, que reaccionó también Marcelo Abdala y Fernando Pereira, que estuvo aquí hablando de ese tema, y es la polémica por Tatiana Antunes, dirigente del sindicato del INAU, que fue desvinculado del secretariado ejecutivo del PIT-CNT por decisión de COFE. Ella era una de las mujeres, además de las muy pocas mujeres, son 3, que estaba allí. Vamos a escuchar a Fernando Pereira lo que dijo cuando estuvo aquí y a la propia Tatiana, y luego venimos contigo. Esta definición que tomó COFE nos tomó por sorpresa en función de que veníamos trabajando ya hacía un tiempo en el secretariado y en diferentes comisiones que hacen a la vida del PIT-CNT. Que es una decisión que claramente violenta una política de la central. La central, cuando define incorporar mujeres al secretariado, lo decide haciéndolo sabiendo que es una animalada, perdónenme la expresión, tener 14 varones dirigiendo una central que tiene 52% de varones y 48% de mujeres afiliados. Ese disparate tiene una medida que es atenuante, pero desde ningún punto de vista la resuelve. Cualquier paso atrás en una medida de este tipo, eso es un paso retardatario. Se está planteando, y para nuestro modo de ver es una visión muy simplista y muy lineal del asunto, de que como defendemos los derechos de los chiquilines con los que trabajamos, estaríamos como entrando en contradicción con los derechos de los trabajadores. Para nosotros... Es al revés. Eso es totalmente... es nefasto para nosotros. Se te ha tratado de traidora, por ejemplo. Si me toca jugar el papel de traidora por defender a los gurises, tendré que jugar ese papel. Bien, José, lo queremos escuchar tu opinión, porque además Tatiana lo que nos decía es que después veíamos las imágenes, lo que sucedió en un hogar del INAU de 2015, donde varios fueron procesados, ahí empezaron las diferencias de cómo seguir adelante, y ella además en las próximas elecciones, que dentro de muy poquito, iba a pertenecer a otra lista, y que ahí se generó todo. Tatiana pertenece a otra lista desde... Sí, bueno, pero que se iba a tirar para... liderar. Ella fue siempre oposición en nuestro sindicato, y nuestro sindicato, esto me parece que es importante dejarlo claro, la avaló para que estuviera en el PIT-CNT durante 2 años y medio. No hay un sindicato en el PIT-CNT que tenga una representante de la minoría durante más de 2 años dentro del PIT-CNT. No hay uno. El único fuimos nosotros, que no solo con la compañera Tatiana Antunes, sino también con otras compañeras, por ejemplo, una compañera que trabajó mucho en todo el tema de la lucha contra el trabajo infantil, que tuvo más de 15 años siendo de la minoría de nuestro sindicato, representándonos en el PIT-CNT por esa tarea. Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver con una situación ni de género, ni de minoría, ni nada por el estilo. Es una decisión política en función de que un acuerdo que teníamos de funcionamiento adentro del sindicato se quebró en función de que los compañeros... Va a disputar la dirección ella, es por eso. Pero ya la disputó, o sea... Pero ahora son las elecciones. Está bien, pero antes de estas elecciones hubo otra, y Tatiana fue en otras listas, fue minoría en nuestro sindicato, y siempre le dimos el aval para esto. El problema es que ello va a ser una alianza con otra agrupación, con la cual sí nosotros tenemos diferencias sustanciales dentro de nuestro sindicato. Y es cierto, se venía resquebrajando el relacionamiento con la compañera Tatiana Antunes en función de su militancia, no en el PIT-CNT, donde desarrolló un muy buen trabajo, nosotros lo reconocemos, sino en los sindicatos de base que ella representa, que es COFE y nuestro sindicato, el sindicato del INAU, donde realmente no tenía una militancia activa, y eso venía siendo cuestionado por la base. Y después hubo otro elemento que también resquebrajó mucho el relacionamiento, que fue su participación en una delegación del PIT-CNT en Israel, que a su venida hicieron manifestaciones que realmente nosotros no las compartimos, como que prácticamente el modelo de la democracia era el Estado de Israel, cuando nosotros tenemos cuestionamientos importantes a todo lo que sucede en Israel y al sionismo concretamente, y esas declaraciones, bueno, resquebrajaron un poco el relacionamiento por las diferencias que teníamos. Esto que hizo nuestro sindicato lo hacen todos en el PIT-CNT. Lo que pasa es que acá, seguro, nosotros somos una corriente minoritaria dentro del PIT-CNT, no tenemos una estructura partidaria atrás de nuestra corriente, no tenemos organismos internacionales que nos respalden, y somos solo la base de la gente que representamos. Entonces, en ese marco se genera todo este lío. Pero para nosotros esto es una situación que ya está laudada. Tatiana sigue siendo dirigente de nuestro sindicato,
tiene todo el derecho de participar en nuestro sindicato y de hacer las alianzas con quien quiera hacerlas, pero nosotros como mayoría de nuestro sindicato tomamos esa decisión. Bien. Que le digo la última perlita, si Tatiana y su agrupación, esa alianza que se hizo ahora, ganan las próximas elecciones, a mí no demoro ni 10 segundos en el PCNT. Me sacan de la misma manera o de una manera mucho más fuerte de que nosotros tomamos la decisión después de 2 años y medio de darle el aval, de pedirle que se retirara y que viniera a militar al sindicato. Bien. Eso fue lo en que 2 sucedió. meses es, ¿no? La elección. En septiembre, los primeros días de septiembre. Bien. José López, muchísimas gracias. Gracias. por acompañarnos. Gracias. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.